Buenos días, niños y niñas del cuarto año básico. Los saludan sus profesoras Gabriela Ramírez y Jimena Tolosa. En esta sesión veremos un refuerzo del poema. Los objetivos serán desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. Para iniciar, vamos a recordar que los poemas son textos literarios que emplean expresiones originales o usan las palabras en un sentido distinto del habitual, llamando la atención sobre aspectos que no habíamos visto. Su propósito es expresar sentimientos y emociones. El sentimiento es lo que la persona siente, ejemplo, dolor, amor, frío, y la emoción es cómo lo expresa, ejemplo, arrugando la cara, llorando, riendo, con tiritones, etc. Para hablar de su estructura, debemos decir que el poema generalmente se escribe en versos, pero también pueden escribirse en prosa. En ambos casos se caracterizan por el uso de un lenguaje figurado que permite jugar con los significados de las palabras. El verso corresponde a una línea del poema y la estrofa está formada por un conjunto de versos. Otro elemento del cual hablaremos son las figuras literarias, que son recursos que utiliza el poeta para adornar su escritura. Una de ellas es la metáfora, que es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplo, su cabello estaba hecho por la noche, para indicar que era oscuro o tal vez negro. Esas estrellas en tu rostro, tal vez para referirse que sus ojos tenían cierta luminosidad. Otro elemento dentro de estas figuras literarias es la comparación, que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos. Es muy similar a la metáfora, pero acá la idea es que no quepa ninguna duda acerca de la descripción que se desea hacer. Por ejemplo, eres fría, como el hielo, para indicar que la persona no manifiesta tal vez ningún sentimiento. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa, para indicar que tal vez lo hizo con fuerza, rápidamente o sorpresivamente. Otro elemento de las figuras literarias es la hipérbole, que tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces, que eso es algo que no se va a lograr hacer. Lloró ríos de lágrimas al partir, cuando las lágrimas no tienen esa cantidad de líquido. Más abajo tenemos la personificación. Este es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Por ejemplo, la luna me sonreía desde lo alto del cielo. Y esto es imposible porque la luna no puede sonreír, no tiene boca. El reloj nos grita la hora. Imposible que grite porque tampoco tiene boca. Finalmente tenemos la onomatopeya. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Por ejemplo, al apretar el plástico sonó crack. ¡Miau! Así me saludó el gato. A continuación nos corresponde hablar de la rima, pero no podemos hablar de ella sin antes reforzar lo que es la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es donde se carga la voz en una palabra. Ejemplo, salgo, salgo. La voz carga en sal. Camino, camino. La voz carga en mí.
La sílaba átona es donde no se carga la voz en una palabra. Por ejemplo, conjunto, conjunto. Con y to serían las sílabas átonas. Luna, luna. La sílaba átona sería na. A continuación nos referiremos a la sonoridad. Es lo que le da la musicalidad a la lectura del poema y se logra con la rima. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos entre dos o más versos. Entre ellos tenemos la rima asonante. Es cuando se repiten las vocales de las palabras, específicamente a partir de la última vocal tónica. La rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos de la palabra a partir de la última vocal tónica, es decir, tanto vocales como consonantes. A continuación, te vamos a mostrar un ejemplo más concreto de estos dos tipos de rima. Para construir una rima asonante, la palabra se debe separar en sus sílabas. Luego marcar la sílaba tónica y desde su vocal tónica hacer coincidir las vocales. Ejemplo. La palabra abro. Primero la separamos en a y bro. Luego marcamos su sílaba tónica, donde se carga la voz. A, bro. A. Luego agregamos entonces todas las palabras que puedan coincidir con la A y con la O. Como por ejemplo, caballo, estallo, palo, malo, hinchado. Aquí, en este ejemplo, solamente se hizo coincidir la A y la O y las consonantes pudieron variar. En la rima consonante también se deben separar las sílabas de la palabra. Luego marcar la sílaba tónica y desde su vocal tónica en adelante se repiten los sonidos de vocales y de consonantes. Por ejemplo, la palabra ropero, ro, pe, ro. Ahí la tenemos separada y ahora marcamos su sílaba tónica, ro, pe, ro, pe. Una vez que ya tengo identificado la sílaba tónica, comienzo a hacer coincidir las palabras que tengan la E, la R y la O. Recuerda que es desde la vocal tónica en adelante. Apero, copero, portero, salero. En este otro ejemplo, la palabra es cepillo. Puedes observar que ya está separada en sus sílabas y está marcada la sílaba tónica en rojo. Para tener una rima asonante, solamente debemos hacer coincidir las vocales desde la vocal tónica. Por lo tanto, sería la I y la O. Las palabras que riman serían hilo, vino, amigo. Ahora puedes construir versos hablando de alguna historia, como por ejemplo, tengo un amigo que toma vino arriba de un hilo. Crea tu propia composición. Al lado derecho podemos tener el cepillo para trabajarlo como rima consonante, es decir, aquí deberán coincidir vocales y consonantes. La estructura es idéntica. La sílaba tónica es pi, pero en esta oportunidad debemos hacer coincidir la I, la doble L y la O. Por ejemplo, pillo, estampillo, rodillo,
molinillo, ya que solamente debemos hacer coincidir desde la vocal tónica, la I, la doble L y la O. Espero que te haya gustado la forma para armar rimas y también para construir los versos. Contar una historia es la forma más fácil de hacerlos. A continuación, te corresponderá a ti crear tus propias rimas a partir de la palabra zapato. Cuando hayas encontrado varias palabras que rimen con zapato, te invito a crear 2 estrofas con 2, 3 o 4 versos cada una. Y recuerda que es más fácil contando una historia o hablando de un tema. A continuación, te invito a llenar tu ticket de salida con lo que aprendiste hoy día. Responde en el chat.